estamos aquí, Ivonne me está dando con lujuria de detalles alguna parte de la grilla que la vamos a ver en un momentito. Viene con la espada desenvainada. ¿Cómo estás? No soy yo, es la realidad. Tú, es la gente. Bien, muy buenos días, muy contenta de estar aquí. Gracias por su acompañamiento. A 2 años de la reforma educativa, a 2 años del encarcelamiento del Baster Gordillo, cuando entonces la idea era, ya el Estado, ¿te acuerdas un poco la frase? Ha tomado control. Así es, la frase de Emilio Choaifet, titular del ramo, era en el marco del Pacto por México y su primogénita, la reforma educativa, que el Estado había regresado por sus fueros a asumir el control de varios asuntos que habían quedado antes a la deriva, y uno de ellos la educación, y entonces ahora sí se iba a aplicar la ley. Y en ese sentido la reforma era para poner orden en todo lo que era el sistema educativo. Acto seguido, cuando se aprueba en términos constitucionales la reforma, se da en febrero 27 la detención del Baster Gordillo, y entonces la idea era, por una parte tienes un instrumento legal para poner orden, y por la otra encarcelas a de alguna manera la líder del sindicato que significa o que implica los privilegios. A 2 años ahora, ¿qué vemos? Que ni la reforma se aplica ahí donde más se necesitaba, que los huecos y los rezagos de esta normatividad son bastante duros, y los obstáculos para implementarla son justamente una parte de ese sindicato que se llamaba disidencia y que ha pasado de ser disidencia a hegemónica representación los que de un ponen la magisterio. agenda, los que ponen las reglas, los que se autogobiernan, todo, ¿no? Y el problema es que tenemos, de acuerdo con los análisis y la revisión de lo ocurrido, una autoridad que fue corresponsable de lo que hoy tenemos, porque por haber construido una interlocución con esa disidencia sin someterla a la ley, sino cediendo a sus chantajes. Pero, ¿cuál es el resultado de este nuevo panorama? Nos reportan varias portadas de la prensa nacional la importancia de detenernos a revisar el saldo educativo. Es Excelsior que dice 30% no va a clases en el sur del país. En Oaxaca el caso más grave es la organización Mexicanos Primero, la que está ofreciendo una nueva revisión, una nueva evaluación del rezago en educación básica, que oscila en promedio en el país entre 25 y 15%, pero en las entidades más castigadas esta cifra se dispara. Ordenan revelar listas sobre nuevas plazas, y el Instituto de Acceso a la Información solicitó a la SEP dar a conocer las plazas de educación básica que fueron aprobadas a partir de la reforma educativa. Murió un niño poblano víctima de bullying, o sea, otro aspecto, otro flanco de la educación que está ahí como gran pendiente, como foco rojo. Falleció por las lesiones que le causaron sus compañeros de la secundaria. Me parece verdaderamente una historia de horror y de espanto. Y que todavía no hay culpable ni nada. No hay culpable, no hay responsable. Niños, son menores, están en lo mismo, ahí no hay un marco. Muchas lagunas. Así es. No solo de ley, sino quién se hace responsable, quién asume. Es el Estado, son los padres de familia, son los maestros. Bueno. Reforma por el mismo tema, otorga a Michoacán plazas con trampa, dice que entregó 988 puestos temporales sin examen, y luego, contraviniendo lo que es la ley secundaria derivada de la reforma educativa, oficializó esas plazas. Se supone que uno de las columna vertebral de la reforma es todo nuevo maestro accederá a ese cargo, a esa responsabilidad, por la vía de un examen de concurso. Bueno, pues a casi 1000 se los perdonaron, y ya cuando estaban en ejercicio dijeron, ya, vamos a normalizar. A dejarlo, claro. Vamos a normalizar. Es un señalamiento, una acusación también de Mexicanos Primero, que está dando cuenta de las omisiones de diversos gobiernos.
En esa misma portada se dice que Gabino Cue, gobernador de Oaxaca, no ha respondido a la solicitud del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que pedía cuentas de por qué se dieron estas plazas de esa manera irregular en la entidad. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y pues no ocurre nada. El Financiero habla de un avance, al menos, dice que al concentrarse la nómina educativa, la nómina de pago de maestros que está ocurriendo desde el año pasado, se han ahorrado 5,000 millones de pesos en educación. En enero se redujeron los recursos para nómina magisterial en esa cantidad, y es que antes pues se le canalizaba a los estados y ante la falta de fiscalización y rendición de cuentas, pues las entidades no decían a dónde iba a parar este dinero. Se recuerda en esta nota que el último reporte de la cuenta pública del primer año de este sexenio da cuenta de la falta de fiscalización, da cuenta de la fuga de dinero que se daba por los fondos que tenían que ver con el pago de nóminas magisteriales. ¿Por qué? Porque se supone que los gobernadores a veces jineteaban el dinero o lo asignaban conforme a los acuerdos que tomaban, claro, con las secciones sindicales, que siempre, en la mayoría de los casos, pues muy lideradas por el propio sindicato, ya fuera el CENTE o la CENTE. El Economista habla de la economía, del déficit que se está agudizando, el déficit público, que es, dice, el mayor desde 2009 a la fecha, y aumentó este problema en enero por la caída de los ingresos petroleros. Fue de 91.544 millones, esto significa 18 veces más que el que se habría reportado en enero del año pasado. Los ingresos tributarios no petroleros subieron 12.7%, subieron, pero no son suficientes para compensar esta caída. ¿Qué dicen los que saben, querido Ivonne? Pascal Beltrán del Río, en su bitácora del director hoy, habla de las contrarreformas, de todos esos sueños que teníamos hasta hace poco. Sueños guajiros. Sueños guajiros. Exacto, que quedaron en sueños guajiros, de los cambios importantes que se hacían en materia constitucional. Por un lado, en materia política, hace una reflexión de cómo esta reforma pues no avanza. En materia de transparencia, y habla también de la contrarreforma educativa. Nos vamos a detener para compartir parte de esta reflexión porque, bueno, es el tema del día. Dice que esta ha ocurrido más rápido que incluso la contrarreforma política. ¿Por qué? Por los intereses que han pervertido los cambios que se dieron por una demanda ciudadana. Que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dejara de ser una caja registradora que devora recursos públicos y procura favores políticos sin siquiera dar a cambio una educación de calidad. La reforma promulgada hace apenas 2 años fue motivo de grandes esperanzas, pero todo lo que se ofrecía, a todo aquello, dice, sonó maravilloso hasta que el gobierno federal comenzó a ceder ante el chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acostumbrada por años a doblarle los brazos a los gobernadores mediante movilizaciones. Se refiere particularmente al caso de Guerrero y Oaxaca, donde triunfó la contrarreforma de la mano de la protesta callejera. La población de esos 2 estados, de los más pobres del país, puede estar segura que en los años por venir sus hijos no recibirán una educación de calidad, cuando menos en el sector público. Muy bien. Y es que el sur también existe, dice la canción, pero pues no se nota si nos atenemos a las políticas pero no ha llegado a la educación. ¿Sabes qué? Existe, pero está Gabino Cue. Existe, pero está Rogelio Ortega Martínez en Guerrero. También. Existe, pero Salvador Jara por ahí en Michoacán ya subiendo. Así es. Entonces, pues sí existe, pero... Sí existe, pero no hay autoridad que lo haga valer. Y, bueno, nos habían prometido unas zonas económicas especiales con el decálogo por la paz y la seguridad en noviembre del gobierno federal. Vamos a ver cuándo empieza a aterrizar esa parte del decálogo en las entidades. Por lo pronto, hay déficit. Y hoy Jorge Fernández considera que después de la detención de la tuta, que cierra de alguna manera una estrategia de intervención del Estado en lo que tenía que ver con crimen organizado y autodefensas, hoy Guerrero está peor que Michoacán.
Dice que el verdadero problema para las autoridades está en esa entidad por el secuestro, asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, que ha logrado poner de manifiesto el grado de podredumbre que existe en el Estado, donde también una parte considerable de la clase política está profundamente penetrada por el narcotráfico, pero con componentes adicionales mucho más delicados. Hoy no sabemos hasta dónde los movimientos que se suceden en el Estado son consecuencia del irracional radicalismo sindical de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación o satélites de los grupos armados que proliferan en la entidad o de bandas del crimen organizado con límites muy difusos en muchas regiones del Estado entre los tres fenómenos: radicalidad social, crimen organizado y células que podrían ser de grupos guerrilleros. Y bueno, señala que el gobierno de Rogelio Ortega, a pesar de que el gobernador se ufana de que las condiciones han mejorado, no parece comprender, dice Jorge Fernández en su columna Razones en Excelsior, la magnitud del desafío, pero tampoco el gobierno federal termina de involucrarse del todo en un estado donde las autoridades son mayoritariamente del PRD. Ahora vamos con el tema. El presidente anda en Reino Unido y ya nos enteramos por allá, gracias a una entrevista con Financial Times, que reconoce que hay incertidumbre y desconfianza. Fíjate que me da gusto cuando una gira tiene resonancia, porque pues para eso son, las giras internacionales son para proyectar a México, para realizar una diplomacia muy activa y también para conocer pues los cortes de caja que los presidentes tienen en su momento. Pero hoy que veía la nota, que se me hace muy fuerte, o sea, la autocrítica del presidente, siguiendo un poco la línea que ya había inaugurado Luis Videgaray, secretario de Hacienda, con este mismo medio, claro, también con Financial Times, pero me imaginé la escena y me deprimí. O sea, como reportera me deprimí, porque me acordé de alguna vez que me pasó, tuvimos la oportunidad alrededor de una década de cubrir actividades presidenciales. ¿Y qué significa esta nota que los colegas hoy traen y varias portadas despliegan en primera plana? Significa que tú dices, ay, ya llegamos en este caso a Londres, la gran cobertura de Estado, vamos a ir al Palacio de Buckingham, vamos a conocer pues un poco los nuevos acuerdos. Llegas a sala de prensa y muchachos, hay una bonita transcripción aquí, es la versión, es la traducción oficial de la entrevista que el señor presidente ofreció a Financial Times. ¿Perdón? Sí, y entonces todos empezamos al refrito. El refrito, y hoy la nota que traemos, pues en estricto sentido es un refrito. Es un refrito de lo que Financial Times le pregunta al presidente. Qué bueno que hay este diálogo con la prensa internacional, qué bueno que la prensa internacional hurga e investiga, en este caso, qué bien que hay un diálogo entre el Ejecutivo Federal y un medio importantísimo, pues Financial Times es... Pero qué malo qué. Pero qué malo. Que lo diga ya. No, a mí me duele, ¿sabes qué me duele? La falta de interlocución con la prensa local. Excelente, pero ¿qué hemos hecho mal nosotros como medios para que este tipo de declaraciones no se den? Sí, porque ellos son más críticos. O sea, si tú me dijeras lo que haces, que lo tratan muy bien, ¿no? Financial Times ha sido crítico, de Economist ha sido crítico, o sea, muchos medios han sido muy críticos. La prensa es un contrapeso, así nació en el mundo. Yo sé que hay grama y en China y loas al presidente. No. Los medios de comunicación son un espacio para regular la relación entre la ciudadanía, la sociedad y el poder. Querido, no es el único. Ha sido como tradicional de los presidentes que la noticia, la nota la dan. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Y uno también se queda así como lo que tú dices. Pero entonces yo me imaginaba a mis colegas así de, vamos a hacer la cobertura. Bueno, pues la gran cobertura es transcripción de la traducción oficial de la entrevista del presidente. Muy interesante de todas maneras, no la desdeñamos, por el contrario, pero no deja de darme este sentimiento de... No es solo un desdén a los medios locales, no, es qué estamos haciendo nosotros como medios para no alimentar este diálogo que tiene que ver con la democracia y con la calidad de ciudadanos que somos. Y vos, Melgar, hacemos...